Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Se ve mi imagen? Disculpen. Sí, doctora, sí se ve. Ok, muchas gracias. ¿Ahora se ve bien? Sí, Como para... doctora, ahora se ve mejor. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar la clase sobre defectos del tubo neural. Eh, bueno, esta es una clase que también nos recuerda a la embriología neonatal, ¿no? A la embriología del sistema nervioso. Entonces, como definición, el defecto del tubo neural es un grupo de malformaciones causadas por la falla del cierre del tubo neural. Son defectos que afectan a la estructura del sistema musculoesquelético que da protección al sistema nervioso central y están involucrados las meninges, las vértebras, el cráneo, los músculos y la piel. Estos defectos incluyen a una amplia gama de manifestaciones clínicas de distinta gravedad que van desde la espina bífida oculta a la anencefalo, ¿no? Esto va a depender de la etapa del desarrollo embrionario que se haya visto alterada y suele estar asociado a otros síndromes malformativos también. Eh, Ocurre durante la embriogénesis, por eso le decía otra vez, vamos a recordar la embriología del sistema nervioso. Y es en la embriogénesis temprana que se produce el cierre del tubo neural, ¿no? Y entonces esto es consecuencia de un cierre anormal de los pliegues neurales en el curso de la tercera y cuarta semana del desarrollo, cuando la mujer todavía no se ha enterado que está embarazada, ¿no? O se acaba de enterar. Es de origen multifactorial y poligenético. Su diagnóstico debe hacerse en etapa intrauterina para prever cómo van a ser ese niño. La prevalencia varía en diferentes etnias, regiones. Hay etnias reportadas que existe un alto índice de estas patologías, eh, y especialmente en los lugares donde hay más desfavorables, ¿no? Entonces, decíamos que vamos a recordar un poquito de embriología. Esto es una lámina que ya les había presentado, eh, en la cual vemos que en la tercera y cuarta semana de vida fetal se forma el tubo neural, ¿no? Acá tenemos las crestas neurales, se imagina el ectodermo, se imagina, se forma el tubo neural y se va a cerrar el tubo neural, ¿no? Entonces, acá vemos el tubo neural ya está ya constituido y tenemos el neuroporo rostral y el neuroporo caudal, ¿no? Entonces, entre los días 24 y 27 se cierran estos neuroporos. La falta del cierre me va a dar esta patología de defecto del cierre del tubo neural. Si es el neuroporo rostral, va a venir toda la anencefalia, etcétera. Y si es neuroporo caudal, va a ser la espina bífida, ¿no? Entonces acá, recordar eh, la embriogénesis, ¿no? Importante es la gastrulación. La gastrulación es el nacimiento del sistema nervioso, ¿no? La neurulación es la formación del tubo neural. Y es en esta etapa que se produce el defecto. En cuanto a la fisiopatogenia, el defecto de tubo neural involucra las tres capas germinales primarias. Por tanto, la neurulación anormal es el evento a partir del cual se altera la inducción, la diferenciación del tejido nervioso y el tejido mesenquimal. Es totalmente inicial, ¿no? La neurulación anormal debe originarse en una etapa previa del desarrollo. Este desequilibrio entre gastrulación e inicio de neurulación explica que se comprometan las estructuras óseas y las neurológicas en este defecto de tubo neural.
La clasificación vamos a ver que es muy variada, ¿no? Desde lo más complicado, como son los cranioraquisquisis, la anencefalia, el encefalocele, que ya es menos complicado, ¿no? La iniencefalia, la espina bífida oculta, el disrafismo cerrado, el meningocele y el mielomeningocele. Entonces, es amplio el tema, ¿no? Vamos a hablar de lo más importante, ¿no? Entonces, en esta clasificación también tenemos que ver que se trata de un defecto abierto o un defecto cerrado, ¿no? Abierto quiere decir que está expuesto el tejido nervioso y cerrado es que está cubierto por la piel, ¿no? Y no está expuesto. Y de esto también hay que saber si es a nivel de cerebro o a nivel de médula. Cuando es a nivel de cerebro, vamos a encontrar anencefalia, encefalocele, cranioraquisquisis, hidrocefalia, etc. Cuando es a médula, sería la espina bífida, ¿no? La espina bífida con mielomeningocele, con meningocele, y etc. Entonces vamos a partir desde lo más sencillo, lo más simple, que es la espina bífida oculta. Este es el extremo más leve del espectro, ¿no? Que es un espectro muy amplio. Es la falta de fusión de los arcos de una o más vértebras. Está cubierto por piel y por lo general no compromete el tejido nervioso. Es más frecuente en la región lumbar inferior y sacra y se encuentra entre el 5 al 10% de la población normal. O sea, puede haber cualquier alumno de ustedes, cualquier persona que pueda tener su espina bífida y no se ha enterado. ¿Por qué? Porque es asintomático, generalmente no compromete al tejido nervioso. Cuando se asocia a otras malformaciones, se designa como disrafismo espinal oculto. Puede incluir quistes dermoides, epidermoides, quistes entéricos, lipomas, la diastematomelia y el síndrome de médula anclada. Ahí, cuando ya tengo médula anclada, y voy a encontrar patología, ¿no? Sintomatología. Entonces acá vemos que incluso esta, vamos a ver dónde voy a necesitar mi puntero láser, ¿no? Acá vemos que la estructura ósea es la que no se ha cerrado bien, pero está tapado con una piel, ¿no? Y un tejido subcutáneo. Y en esa niñita vamos a encontrar algunos signos indirectos que me pueden hacer sospechar que esta niña tiene espina bífida, ¿no? Cuando vemos esas vellosidades o pelitos en la parte posterior, hay que hacerle en el momento una ecografía. O sea, cuando está recién nacidito, lo tenemos que encontrar eso, ¿no? Hacerle una ecografía de partes blandas de columna lumbosacra. Y acá les he puesto todo lo que uno puede encontrar. Y más debe haber más, ¿no? Un cambio de coloración, ¿no? Acá ya tenemos una tumoración, ¿no? Eh, una hiperpigmentación, una vesícula, vean, y una fosita, ¿no? Cualquiera de ellas, cualquiera de estas patologías, de estos hallazgos, nos debe hacer sospechar de espina bífida oculta. Vamos a la otra patología que es la espina bífida quística, ¿ya? La espina bífida es que cursa con la salida de la médula espinal o de las meninges, ¿no? Entonces, en esta espina bífida quística vamos a tener el meningocele o el mielomeningocele. El meningocele cuando el saco contiene solo meninges, dura madre y aracnoide, y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto hace prominencia desde el canal vertebral en la región afectada, ¿no? Entonces, vamos a ver una prominencia, pero solamente contiene meninges. Los síntomas neurológicos de este cuadro suelen ser leves, pues puede existir anomalías de médula espinal, podría haber una médula anclada también, ¿no? En este caso. Entonces, esto es un meningocele. Esto también es un meningocele. Puede ser a cualquier altura de la columna vertebral, pero
la mayoría de ellas es lumbosal, ¿no? Entonces, seguimos hablando del meningocele y vamos a diferenciarlo con el meningomielocele. Acá está lo que hemos hablado sobre el meningocele, ¿no? El tejido cerebral está en su sitio, no hay una alteración, y solo lo que protruye es el aracnoide y, 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 y el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y sí está cubierto por piel. El meningomielocele, que es esto de acá, es una alteración ósea, ¿no? Protruye el tejido cerebral y las meninges, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ya una afectación del tejido neural, va a haber sintomatología, ¿no? Va a traer sintomatología. Van a haber alteraciones motoras, incluso mentales, que requieren tratamiento durante el resto de la vida del afectado y puede estar asociado también a una hidrocefalia. Entonces, cuando un niño nace con esta malformación del meningomielocele, generalmente hay un compromiso del sistema nervioso de médula espinal y eso va a traer, por ejemplo, una paraparesia, ¿no? Esos niñitos no caminan, están en silla de ruedas, puede traer hidrocefalia. Cuando se cierra estas lesiones, aparece la hidrocefalia. Entonces, también hay que pensar en una derivación vesículo-peritoneal. Y se le va complicando, ¿no? Incluso puede haber problemas mentales, o sea, cognitivos. Entonces, dice que la hidrocefalia, el 80-90% de los niños nacidos con un defecto de tubo neural grave, quiere decir meningomielocele, suele acompañarse de hidrocefalia. Y se presenta asociado a una malformación de Arnold-Chiari. Entonces, como esta médula está jalada hacia el inferior, ¿no? Hacia la parte inferior, entonces eh, jala al cerebelo y al tronco, bulbo y tronco, ¿no? Y eso de que desciende estas estructuras hace que el líquido cefalorraquídeo no discurra normalmente. Entonces, como no discurre normalmente, este líquido cefalorraquídeo se queda se queda en el cráneo del encéfalo, ¿no es cierto? Y se produce la hidrocefalia. Entonces, estos niños pueden tener presentar malformación de Arnold-Chiari y presentar la hidrocefalia. Y aquí les he puesto una resonancia, ¿no? Cómo estas estructuras, bulbo, tronco y el cerebelo están jalados hacia la parte inferior y acá ya no discurre bien el líquido cefalorraquídeo y va a tener hidrocefalia. Otros defectos del tubo neural. Son defectos graves, ¿no? Pues se produce porque los pliegues neurales no solo no se han fusionado, sino que tampoco se han diferenciado ni se han invaginado. Tampoco se separan las superficies del ectodermo. Entonces, eso es la mieloquisis o raquisquisis. También dicen mielorraquisquisis también. Este tipo es la forma más grave de espina bífida, ya que se produce entre los 28 días de gestación, son el primer mes, ¿no es cierto? Los pliegues neurales no se elevan y persisten en la forma de una masa aplanada de tejido nervioso. No siempre es mortal, pero los que sobreviven tienen problemas clínicos severos, ¿no? Acá está la lesión, ¿no? Ahora vamos a hablar la cranioraquisquisis o anencefalia. He tratado de poner imágenes de dibujo, porque en realidad no es tan, uh, es un poco que daña, ¿no? Cuando uno lo ve de frente en el bebé. Si ustedes lo van a revisar, van a ver que no es fácil de verlo, ¿no? Doctora, se la escucha muy bajito. Ya, más cerca entonces. Entonces, puede haber una cranioraquisquisis total, que es la falta del cierre de todo el tubo neural. Puede haber una raquisquisis o anencefalia, ¿no? En la cual el defecto afecta a la porción craneal del tubo neural
el encéfalo está representado por una masa dorsal expuesta de tejido neural indiferenciado. Dado que el feto carece del control para la deglución de los últimos meses de embarazo, se caracteriza, esta madre puede tener polidrania, ¿no? Porque el feto no puede deglutir bien o deglute disfuncionalmente, ¿no? Los embriones anencefálicos suelen sobrevivir hasta estadios avanzados de la vida intrauterina o llegar a término, pero mueren a las pocas horas de haber nacido. Entonces, hay dos tipos de anencefalia, la merocrania y la holocrania, ¿no? La merocrania es un defecto pequeño en la cámara craneal cubierta por un área de cerebelo vacuoso. Y la holocrania, donde el cerebro está totalmente ausente. Acá este no tiene nada de efecto, ¿no? Solo vemos la carita y el cráneo no se mueve. En lo que es la merocrania, sí tenemos un tejido indiferenciado, ¿no? Que no funciona, ¿no? Funciona. La iniencefalia es la falta de una adecuada diferenciación y cierre del tubo neural en la región occipital y espinal. También se puede llamar inioclisis. Es otro tipo raro pero grave de defecto del tubo neural que se diagnostica cuando la cabeza del bebé está doblada severamente hacia atrás. Miren, la cabeza doblada severamente hacia atrás. Si vemos en la radiografía, ¿no? La cabeza pegada a la columna vertebral. Entonces, esa es una deformación de la columna, es extrema. Por lo general, el bebé carece de cuello, por lo que la piel del rostro está conectada al pecho y el cuero cabelludo está conectado a la espalda. Se puede asociar a otras malformaciones como labio leporino, paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia, malformaciones intestinales. Los niños que nacen con esta enfermedad también sobreviven solo pocas horas. Ahora pasamos a los defectos de la osificación craneal. Estas malformaciones son causadas por un defecto en la osificación del hueso del cráneo. Y el hueso que está más afectado es la región escamosa del occipital, que puede faltar por completo o parcialmente. Y ahí vamos a ver, como hay un defecto óseo, se puede producir o un meningocele, cuando el orificio del hueso craneal es pequeño y solo sobresalen las meninges, o un meningoencefalocele, cuando la abertura es más grande y se observa la protrusión de tejido cerebral. Entonces acá en esta imagen tenemos un meningoencefalocele gigante, ¿no? En la región occipital, y cuando le hacemos la imagen de tomografía, vamos a ver que hay tejido encefálico que se está protruyendo, ¿no? Y tenemos las meninges. Estos se asocia a trastornos neurológicos y también puede producirse hidrocefalia por efectos mecánicos. El encefalocele, como vemos acá, hemos visto el occipital, ¿no es cierto? Vemos el parietal, protruye por la región parietal, el naso etmoidal, que sí he visto. Incluso a veces no vemos la prominencia así tan grande cuando es un naso etmoidal pequeñito. Puede tener síntomas respiratorios. Y cuando se le hace una resonancia, encontramos que hay un encefalocele nasoetmoidal que está dificultando el paso del aire por las fosas nasales. Este es el frontal, ¿no? Por el hueso frontal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Sería microcefalia, alteraciones visuales, ¿no? Crisis convulsiva, retraso mental, manifestaciones nasales y auditivas, lo que les decía, que son manifestaciones nasales con un encefalocele pequeñito, deformidades faciales, como lo podemos ver acá, ¿no? Meningitis recurrente, cuando hay una apertura cuando está roto el encefalocele, ¿no? Infecciones de vías respiratorias, eso es lo que he visto yo, con un encefalocele pequeñito, dificultad para respirar, déficit de pares craneales y espasticidad.
plasticidad, cambios en el tono del niño, ¿no? Entonces acá vemos, miren, acá vemos un encéfalocelio eh, nasal, justo está saliendo por la parte superior de la nariz, ¿no? Y ahí sí dificulta, pues, ¿no? La buena respiración. ¿Cuál es la causa de este defecto? Existen varios factores. Los factores genéticos. ¿Por qué se empieza a sospechar que puede ser genético? Porque existe un mayor número de fetos femeninos afectados en relación con fetos masculinos. Eso hemos visto más en sexo femenino. Y hay un riesgo mayor de recurrencia en linajes maternos que en paternos. Hay una mayor proporción de consanguinidad entre los padres de los hijos afectados con el defecto de tubo neural. Hay un riesgo de recurrencia de este defecto después del nacimiento de un hijo afectado, que es el 4 al 8%, y aumenta tras 2 hijos afectados a un 10%. Entonces, una mamá que ya tiene un niño con defecto del tubo neural, hay que primero prepararle para que se embarace, ¿no? Darle su medicación, y una vez preparada, hacer un seguimiento estricto, ¿no? Porque tiene alto riesgo de volver a presentar un niño con defecto del tubo neural. Además, que hay varios síndromes que cursan con defecto de tubo neural, ¿no? Como el síndrome de Meckel-Gruber, las trisomías 13 y 18, ¿no? Se asocian al defecto de tubo neural. El medio ambiente. El medio ambiente se ha visto mayor incidencia de estos defectos en infecciones intrauterinas como la rubiola y la toxoplasmosis. La edad materna. La madre muy joven o la madre muy mayor, ¿no? La muy joven en menores de 18 años y la muy mayor en mayores de 35 años, ¿no? Algunos estudios sugieren que este defecto puede producir abortos espontáneos y son más comunes en fetos. Cuando producen los abortos son más comunes en los fetos de sexo femenino. También se ha relacionado con las altas temperaturas. Cuando una madre está gestando y es expuesta a alta temperatura, puede producirse ese defecto de tubo neural. Las pacientes diabéticas, insulino dependientes, las que han consumido ácido retinoico, insulina, la hiperglicemia por sí misma, la hipertermia, la hipotermia, las concentraciones elevadas de vitamina A. Todo esto está relacionado con este defecto. Mujeres que reciben anticonvulsivantes, por ejemplo, las niñas epilépticas, ¿no? Nosotros tenemos mucho cuidado cuando la niña ya empieza a tener su periodo menstrual. Entonces, ahí, si había, por ejemplo, una epilepsia mioclónica juvenil, yo lo trataba con ácido valproico y le iba muy bien y ya estaba muy bien sin crisis, y la niña empieza a tener su primera menstruación, ya tengo que estar pensando en quitar el ácido valproico y cambiar para otro medicamento, porque el ácido valproico me va a dar defectos en el feto, varios, y entre ellos el defecto del tubo neural. Entonces, con los anticonvulsivantes hay que ser muy cuidadosos. El consumo del cigarrillo y el alcohol y la obesidad materna. Entonces, hay muchos factores del ambiente que se podría evitar para no tener este defecto, que es un defecto que marca de por vida al niño, ¿no? Imagínense un defecto de mielomeningocele en un niño de recién nacido, va a tener muchos problemas, ¿no? Va a tener problemas motores, problemas de vejiga, eh, después si hay un problema de vejiga y no se ha manejado bien, una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ¿no? O sea, va complicándose con el tiempo. Y no es fácil cuidar a un niño para él, ¿no? Es muy complejo, muy complicado. Y en los nutricionales vamos a ver el déficit del ácido fólico en la dieta de las madres gestantes, ¿no? Eso lo vamos a hablar bastante acá.
Se estima que la prevalencia de las formas más comunes de los defectos de tubo neural, o sea, anencefalia y espina bífida, es más o menos de 300.000 casos al año en el mundo. Esto les decía que variaba entre países, incluso en el mismo país, en algunas regiones que son más desarrolladas que otras, desarrolladas tienen menos efectos de tubo neural. Se evidencia desde hace 2 décadas un declive en la frecuencia de estos defectos, principalmente en los países desarrollados. ¿A qué se debe esto? Se debe que en estos países existe en su legislación la supresión del embarazo cuando lo detectan estos defectos, ¿no? También se debe que tenemos una ecografía, ¿no? de 3D, de 4D, etcétera, que rápidamente hace diagnóstico de este defecto. Los niveles de alfa-fetoproteína que se hacen en la mujer embarazada nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico con rapidez, ¿no? Y por la suplencia preconcepcional del ácido fólico. Entonces, es darle ácido fólico a la madre, a la persona, a la mujer que piensa embarazarse, que piensa 3 meses antes, hay que estar preparándola, dándole ácido fólico para que no tenga estos problemas con su bebé. Entonces, la salud fetal va a depender de múltiples factores, siendo uno de los más importantes el estado nutricional de la madre, incluso, otra vez pongo, en la etapa preconcepcional. Entonces, las damas de este grupo, sí, están pensando, recién están pensando, poder tener un niño, tomen su ácido fólico, ¿no? El ácido fólico juega un rol fundamental en la regulación de la diferenciación celular y la división celular. Estos eventos requieren un control preciso de la mitosis y de la reparación del ADN. Es así como los defectos de tubo neural pueden ser la consecuencia de eventos escalonados que parten de la reparación defectuosa del ADN en el periodo crítico de la neurulación. ¿En qué momento es la neurulación? De tercera a cuarta semana de gestación. Para ayudar a prevenir las recurrencias, se recomienda a las gestantes una dosis diaria de 4 miligramos de ácido fólico desde 3 meses antes del embarazo. Esta dosis es 10 veces mayor a la que normalmente damos, es 400 microgramos, que es lo que se requiere normalmente, ¿no? Pero se le da buena dosis de ácido. El metabolismo del ácido fólico y de la homocisteína es esencial para entender el desarrollo del efecto. El efecto del ácido fólico aún no se comprende bien, pero se presume que contribuye a nivel de la regulación de los factores epigenéticos, previniendo la metilación del ADN y o la proliferación celular a través de la síntesis de purinas y piridinas. Acá hay un estudio en la cual se evaluó un total de 2.593 casos de espina bífida observados en Estados Unidos. Los autores encontraron una reducción de los casos reportados de espina bífida en los periodos, miren, el periodo del 1992 al 96 y el periodo del 96 al 2016, fortificando la alimentación en estas gestantes. La reducción observada en general fue del 23%, siendo mucho más, llegando hasta el 70% si solo se consideran los casos severos, ¿no? Entonces, todavía esto, ¿no? O sea, evita los casos severos, es tan importante evitarlos, ¿no? Entonces, hay fármacos que están relacionados con este defecto, y entre ellos era el cigarrillo, habíamos dicho, ¿no? El etanol, el alcohol, la difenilidantoína, anticonvulsivante, el fenobarbital, otro anticonvulsivante, el metotrexate, que se usa en el tratamiento oncológico, ¿no? La piremetamina, el trimetoprim, igualmente usábamos bastante el trimetoprim, sulfametoxazol, trimetoprim, venía junto, ahora casi ya no se usa. La aspirina, ¿no? Cualquiera puede tomarse una aspirina para el dolor de cabeza, ¿no?
Entonces, esto es un cuadro más o menos, para tener idea, la parte de la izquierda, vemos lo normal, ¿no? Lo, el balance, ambiente, ácido fólico y los genes. Entonces, en esta parte es lo que sucede adecuadamente, ¿no? Con los días, miren, ahora, mírense, 16 días, 6 días es recién el feto, recién uno se va a enterar que va a estar embarazado, ¿cierto? Entonces, hay un balance entre la concentración adecuada de ácido fólico, eh, la cinética enzimática del MTHFR, que es una palabra larga, enzima tetrahidrofolato reductasa, equilibrio entre los genes agonistas y antagonistas de desarrollo, que actúan todas a diferentes etapas de la diferenciación celular embrionaria, y esto va a hacer que va a dar un tubo neural adecuado, normal, ¿no? En esta figura, en esta parte que vamos a ver, en esta parte vamos a ver que va a tener un escenario negativo para la formación del tubo neural, ¿no? Miren, dice, el ácido fólico bajo, el MTHFR bajo, eh, durante todo el embarazo, ¿no? Ya empieza con la mujer con una concentración baja, y encima hay un desequilibrio de los genes, y puede haber de repente en la mujer, ya que tiene todo esto bajo y encima tiene diabetes, aumenta, ¿no? O encima tiene cáncer y le van a dar metotrexate, o déficit de vitamina B12, etc. Entonces, todos estos factores van a hacer que se produzca la espina bífida. El diagnóstico debe hacerse prenatal, ¿no? La mayoría de los defectos neurales pueden diagnosticarse durante el embarazo de forma precoz, ¿no? Habíamos hablado de la medición de alfa-fetoproteína, este estudio se hace entre las 16 y 18 semanas de embarazo. El ultrasonido, que nos ayuda un montón, las 18 semanas del embarazo, que se hace la ecografía morfológica, ¿no? Si hay sospechas con esta ecografía, podemos pasar a la resonancia intraútero, ¿no? Y podemos ver las anomalías perfectamente. También se puede hacer la amniocentesis, ¿no? A partir de la semana 15 de embarazo, y poder hacer un estudio genético, un estudio de acetilcolinesterasa, etc., ¿no? Eh, Hay que tener una genetista que dé un asesoramiento correcto del diagnóstico prenatal, individualizado, ¿no? Cada paciente es individualizado para decidir cómo va a ser el tratamiento. Pero lo que yo les decía, que en algunos países su legislación le permite que suspendan el embarazo, ¿no? Si viene una anencefalia, por ejemplo, condenamos a la mamá a tener al bebé 9 meses. Nace el bebé, que de repente va a nacer por cesárea, y va a vivir horas, porque sin cerebro no se puede vivir, ¿no es cierto? Entonces, eh, dependiendo del equipo, dependiendo del país, etcétera, se hace el manejo, ¿no? Uh, ya el niño nació y ya tiene su defecto del tubo, ¿no? Del tubo neural. Entonces vamos a hacer radiografías de columna, de cadera, de tórax, la ultrasonografía también nos va a estudiar, nos va a ayudar. Hay que pensar en un estudio dinámico, urográfico, ecografía, etcétera, porque ellos hacen vejiga neurogénica y eso me va a dar insuficiencia renal. La tomografía también nos va a ayudar para ver el defecto óseo, ¿no? Y si requiero, puedo pasar a una resonancia magnética. Generalmente, la cirugía que se hace en la etapa neonatal, generalmente solo entran con la tomografía, porque hasta hacerle la resonancia, pues van a perder el tiempo, ¿no? Porque la resonancia demora uno el trámite, por lo menos en mi hospital demora el trámite, y segundo, hay que sedarlo al niño por 1 hora.
y no me va a aportar mucho más que la tomografía, ¿no? Ya después, cuando quieran hacer, después que se le ha hecho, ya se ha cerrado el defecto, quizás. Ya, acá era cómo me ayuda el ultrasonido. En el primer trimestre me puede dar el diagnóstico en 44%, en el segundo 92 a 95, o sea, el segundo trimestre ya casi 100%, ¿no? Acá lo que hay que hacer es buscar malformaciones asociadas. Es bastante importante ver el nivel de la lesión, ¿no? No es igual una espina bífida, un mielomeningocele torácico alto que un saco, ¿no? Es diferente, ¿no? El torácico alto sí va a dar más complicaciones, ¿no? Incluso hasta respiratorio. ¿Cuál es el tratamiento? Existe un equipo médico de especialistas, ¿no? No es solo una especialidad. El neurólogo pediatra, el urólogo pediatra, el ortopedista, el fisioterapista, el neurocirujano, la genetista, eh, el asistente social, etcétera. Incluso de repente me faltan especialistas, pero en el momento que se requiera hay que hacerle la interconsulta, ¿no? ¿El urólogo le he puesto o no le he puesto al urólogo? El urólogo es parte importante de este equipo. El tratamiento depende del problema que se haya presentado, el grado de afectación. Cualquier daño neurológico va a dar pérdida de funciones. Eh, la cirugía prenatal. También se habla sobre la cirugía prenatal, ¿no? Cuando uno hace el diagnóstico, y entonces uno dice, para que no se siga dañando el tejido nervioso, mejor le hacemos la cirugía intraútero. En realidad, son pocos los lugares, los países que hacen esta cirugía. ¿Y cuáles son los objetivos? Mejorar la herniación cerebelosa, o sea, para que no se haga el árbol Chiari, ¿no? Evitar el deterioro neurológico, reducir la necesidad de derivación ventriculo-peritoneal. Está indicado entre 19 y 26 semanas. Bien pequeñito el feto, ¿no? Generalmente el defecto anatómico debe estar en T1 y S1, que eso es lo más fácil, ¿no? Y el torácico alto es más difícil. Debe haber ausencia de otras malformaciones asociadas. O sea, yo tengo un niño que estoy sospechando de trisomío 13, no le voy a hacer esta cirugía, ¿no? Contraindicaciones, gestaciones múltiples, malformaciones asociadas y cifosis severa, que no me va a permitir hacer la cirugía. La atención neonatal de la espina bífida cerrada no requiere mucho cuidado. Incluso pueden salir de alta con la mamá, se le hace su interconsulta neurocirugía para que lo vea y ya lo conozca y lo cite por consultorio. Lo que es la espina bífida abierta, ahí sí el niño se queda en UCI, ¿no? Se le pone a una incubadora, se le pone en posición prono o de cúbito lateral, no se puede echar encima de la malformación, ¿no? Porque está rota la malformación. Se cubre con gases húmedas la malformación, se toma muestra de cultivo porque se ha roto, eh, ingresa a UCI, ya le dije, se valora el tratamiento antiviral. Hay que cubrirlo con antibióticos, vigilar perímetro cefálico, manejo de líquidos y electrolitos, porque por ahí puede perder líquidos, por esa masa grande que está no cubierta, ¿no? Hay que prevenir la hipotermia, la hipoglicemia, la hipocalcemia. Y el tratamiento quirúrgico de estas lesiones son máximo 72 horas de vida. Por eso decía la resonancia ya no lo puedo hacer, porque es muy corto, ¿no? Con la tomografía, con mi ecografía, ya con eso debo entrar. La derivación ventrículo-peritoneal se hace cuando hace hidrocefalia, el tratamiento antibiótico, es una microcirugía realmente, y lo que se hace es disminuir el tamaño del defecto, ¿no? Y poner el tejido nervioso, introducirlo, e introducir también las meninges, ¿no? Sin hacer mucho daño al tejido nervioso. Pero esta es una cirugía de emergencia, ¿no?
¿Cómo puede prevenirse? Ya hemos visto, ¿no? La prevención primaria destinada a evitar que esta patología se produzca. La prevención secundaria se persigue su detección y atención precoz, o sea, hay que hacerlo el diagnóstico precoz, ¿no? Y la terciaria ya es que se adapte el niño a este defecto y darle las posibilidades de una vida más o menos de calidad, ¿no? El objetivo prioritario debe ser profundizar en la prevención primaria, ¿no? Eso es lo que trato yo de decirles en esta clase, prevención primaria. ¿Qué podemos hacer con la prevención primaria? Evitar el déficit alimentario, ¿no? Especialmente el ácido fólico. El ácido fólico puede prevenir hasta un 70% algunos defectos de nacimiento grave. Entonces, la mujer necesita consumir ácido fólico antes de quedar embarazada. Antes, ¿ya? Incluso hay algunos países que tienen programas a toda mujer fértil. O sea, ya no les interesa si quieren o no quieren tener niños. Toda mujer fértil debe tomar su ácido fólico. ¿No? ¿Cuáles son las complicaciones? Esta es la historia. Justo el otro día estaba escuchando una narración de un niño con este problema. Sí, es duro. Es difícil vivir con este problema. Las complicaciones de la espina bífida pueden variar desde problemas físicos menores a incapacidades físicas y mentales graves. La gravedad está determinada por el tamaño, ubicación de la malformación, si es abierta o es cerrada, si sobresalen los nervios o no, y qué nervios están implicados, ¿no? Uno de ellos es la hidrocefalia, ¿no? Puede ser causado por diversos mecanismos, entre ellos la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, inadecuada absorción del líquido cefalorraquídeo y o sobreproducción del líquido cefalorraquídeo. Se presenta en el 20 al 30% de los pacientes con mielomeningocelia al nacer, aumentando hasta el 80% después del cierre quirúrgico. Entonces, ustedes le hacen su ecografía a su niño, recién nacidito con el mielomeningocelia roto, le hacen su ecografía y dicen, no, está bien. Los cierran y al cerrarlo aumenta la presión y aparece la hidrocefalia. Entonces, mire, el 80% después del cierre quirúrgico. Entonces, después del cierre hay que estar perímetro cefálico todos los días, palpando fontanelita para que no haya hipertensión, o si hay hipertensión, la derivación, ¿no? Generalmente se presenta secundario la anomalía de Arno-Chiari, en donde el descenso normal del cerebelo por debajo del foramen magno obstruye la circulación y origina hidrocefalia. Y acá ya está produciéndose la hidrocefalia, ¿no? Ahí ven los ventrículos que están dilatados. Y esta hidrocefalia va a comprimir el manto cerebral y va a lesionar si yo no lo trato a tiempo, ¿no? Y acá les he puesto estos ojitos que son característicos, pero ya cuando hay una gran hidrocefalia. Así ven estos ojitos, ya dicen, esto tiene hidrocefalia sin lugar a dudas. En sol poniente se llama, ¿no? Los ojos en sol poniente. La médula anclar. ¿Qué pasa? Que la médula, por, por alguna lesión, ¿no? Lipoma o por la misma espina bífida, etcétera, se puede adherir a la parte ósea y se puede anclar. Porque en realidad la médula está fluctuando en el líquido, ¿no? En el líquido tiene movimiento, está fluctuando, depende del movimiento que hagamos, va cambiando el límite que tiene en el canal, ¿no? Pero esta médula es el engrosamiento intradural del filo, o sea, lo último, la parte última. El acortamiento o la adhesión de la médula y una limitación del movimiento entre la médula espinal y el conducto raquídeo. Entonces, se ancla, por eso dice anclada, ¿no? Se presenta entre el 13 al 26% de los casos con mielomeningocele de tipo lipomatoso. Los síntomas van a ser inespecíficos, pero los más frecuentes son las alteraciones motoras y o sensitivas, que generalmente empieza de manera progresiva, las alteraciones urológicas, anorrectales, dolor o exacerbación de los síntomas ya presentes, ¿no? El diagnóstico es por resonancia magnética.
resonancia magnética de columna vertebral y nada más, porque con tomografía no vamos a hacer el diagnóstico. Y el tratamiento es quirúrgico. Entonces, esos niñitos que tienen historia de espina bífida, que no crecen, ¿no? La médula anclada hace que no pueda crecer el niño. Entonces hay que sospecharlo. O que tiene problemas para caminar, ¿no? Tiene asimetría en la marcha, etcétera, etcétera. O tiene problemas urinarios, hay que estar sospechando médula anclada. También hay más complicaciones, ¿no? La siringomielia, la hidromelia, el dolor neuropático, ¿no? Estos niñitos sufren de dolor neuropático porque hay compromiso ha habido lesión de tejido cerebral, ¿no? Hay que darle su tratamiento, ¿no? Las convulsiones, la estenosis del canal lumbar, las alteraciones cognitivas, incluso. El pronóstico pues, depende de la anomalía, ¿no? Los bebés con anencefalia nacen muertos o viven únicamente horas. Los bebés con encefaloceles no sobreviven tampoco mucho tiempo y si lo llegaran a hacer, tienen un retardo mental severo, ¿no? En contraste con un diagnóstico oportuno y un tratamiento agresivo, la mayoría de bebés con espina bífida sobreviven y pueden llevar una vida activa. El 70%, o sea, mire, 30% que tiene problemas cognitivos. El 70% tiene inteligencia normal. Con terapia física, un porcentaje alto podría caminar, aunque siempre necesita un apoyo de bastón, muletas o andador. El problema más común es la debilidad muscular de las piernas, la función anormal de la vejiga, de los intestinos, la hidrocefalia, las infecciones y los problemas de aprendizaje y de socialización, ¿no? Creo que este es todo. La clase, creo que estoy en tiempo y esto le regalo esta imagen para pensar en el ácido fólico antes de embarazar. A mis doctoritas, por favor, no olvidar esto. Listo, entonces, ¿habrá alguna preguntita? El día lunes nos encontramos con epilepsia, síndromes epilépticos en la infancia. Ok, entonces terminamos. ¿Está? ¿O he hablado por gusto? Sí, doctora, acá estamos. Estamos, doctora. Ok, listo, buenas Doctora, tardes. Buenas ¿podría, tardes. doctora, Sí, ¿podría dar un ejemplo de cómo, o sea, un ejemplo de caso clínico? ¿Cómo podría venir el examen? miren, los casos clínicos, Mm. por ejemplo, en médula anclada, ¿no? En médula anclada. Es un niñito que ya tiene el trastorno de espina bífida, que no crece, que no tiene una talla corta, que tiene problemas motores en miembros inferiores, que controlaba ya esfínteres y que en un momento no controla esfínteres, regresiona ese control. Entonces, porque cuanto más crece el niño, más síntomas hay, ¿cierto? Porque al principio que estaba anclada, no nos dimos cuenta. Y está anclada, está agarrada a la médula, ¿no? Cuando va aumentando de edad, se va anclando más y va a haber un momento que ya no va a ser posible, ¿no? Porque ya se va a estirar mucho la médula. Entonces, eso de lo progresivo, ¿no? Cuando un niño estaba estable con una espina bífida y que progresivamente empieza a tener esos síntomas, hay que pensar en médula anclada. Los casos son sencillos. Yo siempre les pongo casos típicos, sencillos, razonando y habiendo leído la clase. Y leyendo bien la pregunta, la van a solucionar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces los dejo para que tomen un cafecito antes de la otra clase. Gracias, doctora. Listo. Gracias, doctora. Doctora, Hasta luego, hasta luego. gracias, doctora.